personas que hacen la diferencia. Viste que te las encontrás por la calle, en algunos lugares, te las encontrás en la vida. En los libros pasa lo mismo. Hay personajes que marcan la diferencia. Hoy te traigo 3 personajes de 3 libros que marcaron la diferencia en la trama. Bienvenidos y bienvenidas, descalzos y descalzas, ¿cómo están? Hoy les traigo este video porque yo pensaba qué importante es darle un valor diferencial a esa gente que te abraza, que te cambia el rumbo del día y tal vez hasta de tu propio camino. Porque a veces en los libros hay personajes que se van metiendo sutilmente y te van modificando el rumbo de la historia. Vamos a hablar hoy de esos personajes que tenían que ser valorados de alguna forma. Son valorados por el lector, pero a veces no son los principales. Yo tuve que pensar un montón a la hora de decidir cuál elegir para hacer este video. Elegí 3, pero en realidad la lista puede ser muchísima y la convocatoria es a que vos me digas de la lectura que ahora estás leyendo, ¿quién crees que puede marcar esa diferencia? Pero bueno, vamos a mi lista. De mis últimas lecturas se me vino a la mente uno que pasa muy desapercibido. No así el libro que es una novedad de junio. Es La circunstancia de Jorge Consiglio. Es un libro que te atrapa, tiene alrededor de 300 páginas y lo que cuenta es la historia de una joven acomodada que empieza su historia declarando en una comisaría por un crimen que ha cometido. Vamos a escuchar a lo largo de toda la voz del escritor lo que es la vida de esta protagonista. Sin embargo, el personaje especial, el que cambió la historia, el que para mí se lleva todos los aplausos, es el papá. Y te voy a explicar por qué. El padre no tiene un nombre. Y si lo tiene, no lo recuerdo, porque no fue lo fundamental en la trama. Es un hacendado que tiene que seguir con el campo produciendo, un hombre chapado a la antigua, que tiene un capataz. Pero de repente, un día, pega un portazo. Y dentro de la hipocresía que existe en esta familia y en esta casa, en esta hacienda también, ese hombre se va a ir con el capataz a vivir y sí, claro, se enamoraron. Imagínate las reacciones de la hija, de la mujer que está sumamente acomodada y hasta de su suegra. El fracaso del matrimonio fue menos un revés personal que una falla en el paisaje. A partir de ese hecho, el campo, la escena que nos rodeaba, cambió por completo. Todo parecía levemente corrido, con veladuras, distorsionado. Concretamente se alteró la materialidad de las cosas. Esta cuestión tuvo su correlato en las manos de mi madre, que empezaron a temblar. No era un estremecimiento manifiesto, sino más bien una agitación que se revelaba, más que nada en su letra. Antes de que mi padre la abandonara, ella tenía una caligrafía redonda, volcada hacia la derecha, muy cristalina, pero después de que pasó lo que pasó, su escritura se volvió vacilante, sobre todo en las consonantes de trazo largo, como la T o la P. La verdad es que mi madre no escribía mucho, solo alguna que otra esquela perdida, pero a partir de la ausencia de su marido, se ocupaba de los cheques y en la firma más que nada se hizo evidente la cuestión. Mi abuela y yo quedamos calladas frente al temblor. Ya manteníamos bastante locura. Pero mi madre misma una mañana se miró las manos derecha y dijo, esto no es normal. ¿Qué me está pasando? Y actuó con rapidez. Fue un neurólogo de Salto que en la primera consulta le dijo con claridad que su enfermedad era emocional y que iría mejorando de a poco hasta desaparecer. Efectivamente, así ocurrió. Mi padre, en tanto, continuó con su vida, se transformó en un perfecto canalla y en un cínico de manual. Alquiló un departamento en Recoleta y se instaló con Donato Huanco. Una locura por donde se lo mire. Pero como le gusta decir a mi abuela, ¿qué hacer con la estupidez? Salvo esquivarla. Rebelarse suponía darle sentido al disparate. Lo mejor era quedarnos tranquilas y seguir con lo nuestro a como diera lugar. El segundo
personaje que valió la pena y cambió la historia, lo recordé del libro El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Es un libro bellísimo, te diría que es una de las lecturas más hermosas que hice este año. Acá no es Simonopio el protagonista que te llena el corazón, el que marca la diferencia. Es un personaje que al final de la novela vas a descubrir que va a ser la voz en off. Es el narrador. Y se trata de el hermano de Simonopio, un hermano adoptado. Pero ¿quién era Simonopio? Simonopio aparece en esa familia que lo adopta de la mano de una nana que lo encuentra junto a un panal cubierto de abejas. Es un niño que tiene una deficiencia física y todo el mundo va a burlarse de él. Él tiene diferencias, particularidades que hacen que no pueda hablar, no pueda comunicarse como cualquiera de nosotros. ¿Te imaginas el bullying? ¿Te imaginas las cosas que se decían de ese joven? Sin embargo, el protagonista que hace la diferencia es ese hermano que lo va a recibir desde que llega a la vida de toda esa familia y lo va a acompañar a lo largo de toda la vida. Por eso él nos va a contar su historia, porque él va a querer volver a encontrar a un Simonopio adulto después de una gran tragedia que les pasó a todo el núcleo familiar. La verdad, Simonopio con cara de monstruo, yo nunca lo había visto así. En Linares había monstruos, sí, pero él no era uno. Para mí la cara de Simonopio era la cara de Simonopio, la que mis ojos habían visto desde las primeras veces que se abrieron. Era diferente a la mía, a la de mis papás y hermanas, sí, lo sabía, pero sus rasgos eran tan conocidos y tan queridos para mí como los de ellos. Yo no veía el defecto ni el motivo del espanto. Yo solo veía a mi hermano y lo quería. Ahí y entonces me propuse que volvería a golpear al que se atreviera a hablar mal de él. Simonopio bien valía un día de castigo, o 2, o 10. Y el tercer personaje que marca la diferencia, en realidad no es uno, en realidad sí, es un médico y alguna que otra enfermera, una o dos, dice la escritora, una escritora norteamericana que se llevó todos los laureles con esta investigación, esta crónica que hizo 10 días en un neuropsiquiátrico. Nellie Bly lo que hace en esta historia es retratar la vida de las mujeres que están internadas en manicomios. Estamos hablando del año 1832 en Nueva York, donde imagínate cómo las tenían. Lo cierto es que este libro valió películas, valió una obra de teatro, es una pionera, Nellie Bly, en lo que es el periodismo de investigación. Pero ¿cuál es el personaje que acá marca la historia? Si yo te digo que es un lugar donde los médicos son un desastre, donde las enfermeras son un desastre y se burlan de los pacientes, donde los jueces que deciden que esas mujeres, no solamente porque estén locas, sino también porque por ahí sean pobres o inmigrantes, vayan a estar internadas, ¿quién podría hacer la diferencia acá? ¿Adivinás? Sí, un médico, 2 enfermeras, dentro de una dotación de más de 50 personas. Te leo cómo lo cuenta Nellie Bly. ¿Para qué están aquí ustedes, los doctores?, le pregunté a uno cuyo nombre no recuerdo. Para cuidar a las pacientes y probar su cordura, respondió él. Muy bien, dije. Hay 16 doctores en la isla y a excepción de 2, nunca los he visto prestar la más mínima atención a los pacientes. ¿Cómo puede un doctor juzgar la cordura de una mujer solo saludándola por la mañana y negándose a escuchar sus peticiones de ser liberada? Incluso las enfermeras saben que es inútil decir nada porque la respuesta siempre será que es su imaginación. Háganme todas las pruebas, les he podido decir a los otros, y díganme si estoy loca o cuerda, véanme el pulso, el corazón, los ojos, pídanme que estire el brazo, que mueva los dedos, como hizo el doctor Biela en Bellevue, y entonces díganme si estoy cuerda. Pero no me escucharon, pensaron que deliraba. Desde el momento en que entré al pabellón de los locos en la isla, no hice ningún intento por seguir asumiendo el rol de la locura. Hablé y actué como lo hago en mi vida común, y aún más extraño, mientras más cuerdamente hablaba y actuaba, más loca me creían todos, excepto un doctor.
cuya amabilidad y gentileza no olvidaré. Ahora sí, suscríbete, poné la campanita, contame si te gustó la idea de tratar de descubrir a esas personas mágicas que nos cambian la vida, en la vida real y también en la ficción. Decime, dentro de lo que estás leyendo, ¿qué personaje crees vos que marca la diferencia? Y como siempre te digo, nos vemos en las demás redes. Chau, chau.